Hola, ¿qué tal? Estamos en Matemáticas Financieras, por empezar la unidad número 5, que es gradientes. ¿Qué significan los gradientes? Pues pueden ser pagos crecientes o decrecientes. ¿Qué es esto? Que ciertos proyectos de inversión entonces generan una serie de flujos de efectivo que crecen o disminuyen en ciertas cantidades constantes cada periodo. Nada más que aquí lo que vamos a manejar es que un gradiente es una serie de pagos hechos a iguales intervalos de tiempo, pero no todos los pagos son iguales. A diferencia de anualidades, eran iguales pagos en iguales periodos de tiempo. Aquí van a ser iguales intervalos de tiempo, pero esos pagos van a variar. Pueden ir en aumento cada periodo o en disminución cada periodo de acuerdo a una norma establecida. Por eso se llaman pagos crecientes o pagos decrecientes. Y hay dos tipos de clases de gradientes, lo que se conoce como el gradiente aritmético, lineal o uniforme y el gradiente geométrico. Y de aquí tenemos que recordar muy bien lo que se vio al principio de este curso, en donde yo manejo progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Por supuesto que lo primero que vamos a revisar es entonces el gradiente aritmético, que el gradiente aritmético se conoce entonces como un gradiente de tipo lineal. Y pues justo nos están diciendo aquí que a cada pago es igual al anterior, pero modificado por una constante. Si la constante es positiva, entonces ¿qué va a pasar? Pues el gradiente es creciente. Cada vez tengo que hacer un pago mayor que el anterior. Pero si la constante es negativa, entonces el gradiente es decreciente y entonces no serán pagos iguales como en anualidades, sino cada pago será menor que el anterior. Si estoy manejando esto, entonces, ¿qué estoy viendo? Que a diferentes periodos de tiempo voy a ir teniendo una serie de pagos o rentas que no va a ser una línea recta paralela al eje de las X. Va a ir en una pendiente de tipo positiva. ¿Y cómo saco el valor de la renta 2? Es el valor de la renta 1 más una constante. A esta constante le vamos a llamar G minúscula, porque voy a trabajarla como gradiente aritmético. La renta 3, ¿qué será? Pues la renta 2 más esa constante, que también la podría entender así. Si la renta 2 se llama R1 más G, entonces podría pensar que la renta 3 es R1 más 2G. La renta 4 sería la renta 3 más otra G, que resumiéndola, también podría pensar que la renta 4 es lo mismo que pagué en la renta 1 más 3 diferencias o 3 que le llamamos gradientes o 3 constantes. Y así llego entonces a la renta n, que es la renta 1 más n menos 1 de Gs. Acuérdense que entonces este subíndice con este coeficiente me da el subíndice de la renta que voy a pagar. Por eso la renta n será 1 más esto, 1 más n menos 1, estoy teniendo la Rn. Esto es viejo conocido, ya lo habíamos manejado en progresiones aritméticas, donde el término n lo puedo encontrar con el término inicial más n menos 1 de la diferencia. Y dice, donde R1 es el flujo final del primer periodo y del segundo periodo en adelante se incrementa bajo una constante G. Y dice que un flujo de efectivo de estas características se puede entonces transformar en un flujo uniforme, es decir, abonos o pagos constantes y periódicos. Y lo que vamos a manejar son los valores o parámetros ya conocidos de nosotros, como el valor actual o capital o como el valor futuro o monto. Y claro que las fórmulas están bastante más complejas que en los casos anteriores, se va complicando cada vez más. No nos toca a nosotros deducir estas fórmulas, nada más nos toca a nosotros aplicarlas. Entonces, justo estas dos fórmulas son para trabajar apoyándonos en anualidades vencidas
y se trabajan entonces principalmente para cuadros de amortización. Esto ya lo habíamos visto también en la unidad pasada. Si estoy hablando de anualidades vencidas, con estas puedo trabajar tablas o cuadros de amortización. En cambio, si estoy hablando de fondos de amortización, se utilizan anualidades anticipadas y por lo tanto necesito aplicar valor futuro o monto al monto lo que se conoce como un factor de acumulación. Entonces, fíjense, estas dos fórmulas anteriores, que vale la pena incluirlas en un formulario, se trabajan para tablas de amortización y anualidades vencidas. Esta nueva fórmula es la que voy a trabajar cuando tengo fondos de amortización con anualidades anticipadas y entonces le estoy agregando este nuevo elemento. Si se fijan, es prácticamente la fórmula anterior, pero con este nuevo elemento que le llamo entonces un factor de acumulación, n que multiplica a 1 más i. Siempre que trabaje entonces con anticipadas y fondos de amortización. Y vamos a irnos directo a problemas. En el primer problema nos piden elaborar una tabla de amortización. Entonces voy a ocupar estas fórmulas de aquí atrás. Dice, para amortizar 10,000 pesos en 6 pagos, los cuales deben disminuir. Por aquí está la clave. No son pagos periódicos iguales. No estamos en la parte de anualidades. Si cada pago disminuye, estoy en la unidad de gradientes y va a ser un gradiente decreciente. Cada vez pago menos de un periodo a otro. ¿Cuánto? 300 pesos menos que el anterior, ¿sí? Y me manejan esta tasa por periodo. Entonces, esta nada más la divido entre 100 para trabajarla. Entonces, sacando mis datos, ¿qué voy a tener? Voy a tener, entonces, un capital de 10,000 pesos, que es lo que me prestan hoy, ¿sí? Con 6 pagos y el gradiente es negativo porque es un gradiente decreciente. Cada vez voy pagando 300 pesos menos cada pago sucesivo. La I nada más era el 5% dividido entre 100 y lo que me están pidiendo es el valor de los pagos. Por lo tanto, uso mi fórmula establecida anteriormente y lo que voy a despejar es esta R. El capital son los 1,000 pesos, voy sustituyendo, entonces esta N son estos 6, por eso es a la menos 6, aquí entre la I, que es 0.05, las siguientes sustituciones están trabajando, cuidado, la G le voy a meter un signo negativo, de tal manera que toda esta parte se ve afectada por la multiplicación de más por menos, es menos, por eso me está quedando este signo negativo aquí, y lo que sucede entonces, que es que toda esta operación equivale a esta cantidad, este que está en el corchete es esta, realícenla para que se ejerciten en la manera de trabajar con esto, y este signo menos me lo llevo como signo más, y esta multiplicación pasa dividiendo, de tal manera que acabo de determinar la renta, la primera renta que voy a dar, el primer pago. Y como me están pidiendo la tabla de amortización, esto es de la unidad pasada. ¿Cómo se construyen las tablas de amortización? Con número de pago, pago o renta, intereses sobre saldos insolutos, amortización y saldo, con nuestras fórmulas que ya las hemos estado explicando desde la unidad pasada. Y la primera renta entonces se llama 2,677.55. Mi saldo a tiempo cero son 10,000 pesos. Y como estoy manejando que son vencidas, porque es una tabla de amortización, empiezo y aquí pongo los 6 pagos. Y lo que tienen que observar es que cada pago yo lo puedo construir a partir de esto, restándole 300 pesos. Cada uno de ellos son 300 pesos menos, puesto que el gradiente se llama menos 300. Y la tabla de amortización se va entonces construyendo como lo aprendimos la unidad pasada. Estos 10,000 los multiplico por la tasa de interés y estos son los intereses. De tal manera que al pago le resto los intereses y esta es la amortización. Y entonces la amortización, si la resto de este saldo,
encuentro mi saldo insoluto. Y así sigo. Aquí están las formulitas. A este saldo insoluto del primer periodo lo voy a multiplicar por la tasa de interés y ahora el interés es menos porque debo menos, restando el pago menos los intereses está la amortización y esta amortización a su vez se resta del saldo. Así voy construyendo toda la tabla paso por paso de tal manera que hay una coincidencia importante para saber que estoy bien. En el quinto pago, esto que es el saldo, lo voy a multiplicar por el punto 0.5. Ya nada más de mis intereses son 56 pesos a comparación de los 500 originales por estos 10,000. Y si al pago le quito que el interés, me sale la amortización. Y esa amortización entonces debe de coincidir lo más cercano posible a el saldo insoluto. Si se fijan, aquí varía en 4 centavos, que es una cifra insignificante que se asume como error por el número de decimales que estoy manejando y está concluida entonces nuestra tabla de amortización. Ahora, el siguiente problema es bastante más complicado porque dice calcula el valor presente con una tasa de interés del 5% por periodo, ¿sí? Y para el siguiente flujo de efectivo. Aquí nos dan esto, no nos dan el texto del problema, nos dan este flujo. Aquí a tiempo cero estoy pensando que tengo un capital. Al primero y segundo mes se paga una renta, se hace un depósito de 800 pesos. Pero a partir del tercer depósito sigo estableciendo a la misma cantidad del depósito 800, pero justo les digo, a partir del tercer depósito en adelante, le voy a meter un gradiente que lo estoy observando aquí de 200 pesos. Porque aquí me dicen 800, 1000, 1200, 1400. La G la estoy descubriendo que efectivamente son 200 pesos a cada pago y es positivo el 200 porque los pagos entonces, si se ven en el tamaño de las flechas, se van incrementando. Y cuidado, porque entonces estoy manejando que son 6 pagos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En creciente, en un gradiente. Pero estos dos pagos anteriores fueron a iguales cantidades. Entonces, lo primero que voy a hacer si me piden el capital que es a tiempo cero es analizar a estos dos elementos. Si estoy manejando una vencida, voy a trabajar entonces con una fecha focal en el 0. Y esta primera parte voy a ocupar esta fórmula, que es la fórmula de capital para vencidas, pero utilizando nada más estos dos pagos. Por eso le estoy poniendo uno aquí, uno acá y uno acá. Y entonces es la renta de 800 de estos dos y un menos 2, que es la N que estoy manejando aquí, con la tasa I, que es esta dividida entre 100, que es la misma para cada periodo. Después de esto, que son estos dos pagos, yo me meto a trabajar con todo esto. Y aquí entonces voy a trabajar con la fórmula de ¿qué? Con la fórmula de monto para saber cuánto me da esto y sumarlo a esta cantidad. Y entonces esta fórmula estoy trabajando con mis 800, con mis 200 pesos del gradiente, con mi I en punto 0.5 y estoy manejando la N igual a 6, puesto que ¿qué? Puesto que estoy trabajando entonces con 6 pagos aquí. Y luego esta última es el complemento de esta fórmula de monto que me habla de una N dividida entre 1 más I, también elevada a la 6. ¿De acuerdo? Con un signo menos. Y tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo esto es la zona de aquí en adelante, estos 6 pagos. Pero toda esta zona, fíjense bien, se ve afectada porque no me voy a este periodo de aquí, porque si fuera vencida y estuviera aquí en el 3,
me tengo que ir en la V de vencida a la anterior. Me lo tengo que llevar 2 periodos antes porque me están pidiendo en esta fecha focal. Por lo tanto, toda esta cantidad se ve afectada por este elemento que lo tengo que regresar de aquí todavía, bueno, del 3 me voy al 2 en vencidas y todavía de aquí me tengo que ir 1, 2 periodos porque me están pidiendo mi capital a tiempo cero. Toda esta se ve afectada por esta fórmula de 1 más i a la menos n, que son otros 2, que estoy aquí 1, 2, y este tratamiento entonces me da de la primera parte esta cantidad y sumándole estos 2 elementos aquí, primero haciendo esta operación y esta otra, ¿sí? Y trabajando con la multiplicación de esto que estoy manejando en este punto. Todas estas operaciones, entonces, realizándolas, encuentro que el capital en este momento, entonces se llaman, ¿ahora qué? 7,341 pesos con 62 centavos. Este problema es de los más complicados que vamos a revisar. Y vamos a trabajar otro rápidamente de gradiente aritmético, que estoy revisando. Vamos ahora también a apoyarnos en lo que hemos aprendido en las unidades pasadas para hallar la distribución del pago 100 si se adquiere un inmueble que tiene un costo de 2 millones, pero se ha dado un enganche de 500,000 y el resto, que será entonces 1,5 millones, lo voy a trabajar con una amortización mensual vencida, ¿sí? Durante 15 años. Y me están preguntando, además de hallar la distribución del pago 100, ¿cuál es el valor de la primera cuota si se estima que cada una de las siguientes se irán incrementando mes por mes 200 pesos? Hablando de una tasa de interés que está sumamente agresiva, de 32,4%, capitalizable mensualmente, capitalizable. Entonces, tomando datos, capital no son los 2 millones porque se dio un enganche de 500,000. Es 1,5 millones lo que vamos a deber. La N dice que son 15 años, pero para que sea coherente con las cuotas mensuales y capitalizable mensualmente, multiplico los 15 años por 12 y en total serán 180 pagos. La I es en decimal dividida entre 12 y ya la estoy sacando mensual. Ya entonces es coherente los periodos con la I y por lo tanto la renta que voy a encontrar será una renta mensual. Ahora, ¿qué hago? Trabajo entonces con la fórmula. ¿Con la fórmula de qué? De capital y mi incógnita será la renta. Voy a trabajar primero para sacar la renta 1, por lo tanto el periodo será 180, 180, 180, 180 y trabajaré entonces ¿con qué? Con la tasa I de 0.027. Haciendo operaciones, toda esta parte de aquí atrás es esta cantidad. La R se queda multiplicando con este primer corchete. Los invito a que las desarrollen, las hagan para que vayan checando esto. Y el capital lo tengo aquí adelante. Y por lo tanto, este más pasa restando y este producto pasa dividiendo. Es muy semejante a los cálculos del problema anterior. Ahora, acabamos de entonces determinar la renta 1. Me están pidiendo la distribución del pago 100. ¿Qué es la distribución del pago 100? Para hacer esto, hay una pequeña explicación. Hay que calcular el saldo insoluto en un periodo antes del cual se hará la distribución del pago. Necesito entonces la distribución trabajando con el pago 99 y para yo poder desarrollar el pago 100. Por lo tanto, es necesario conocer primero la R100, la renta en el pago 100. ¿Cuánto voy a depositar? Ahora, utilizo esta fórmula que ya estaba planteada desde el inicio de la explicación, que también es vieja conocida, con progresiones aritméticas. Y entonces, ¿qué haré? La renta 100 es igual a los 33,730 pesos, que es la renta 1, que lo sacamos de aquí arriba, miren,
más n-1 son 100 pagos menos 1 son 99, porque cada pago va con una diferencia de 200. Esta cantidad me da que la renta en el pago 100 ha llegado a ser una cantidad de 53,530.25. Alguien pudiera decir, es que 200 pesos al mes no implican gran cambio, pero después de mes con mes y año con año, ha aumentado la mensualidad 20,000 pesos prácticamente. Ahora, con esta renta 100, voy a trabajar ¿qué? El capital o el saldo del pago 99, ¿sí? Y acuérdense que esto ya también lo habíamos manejado. Utilizo la renta 100 aquí, pero esta parte de aquí, ya este exponente no son los 180 de aquí arriba, sino son lo que falta por pagar. Y si tengo 180 pagos y estoy en el S99, entonces me faltarían por pagar 180 menos 99 sería 81 pagos. Por lo tanto, este exponente es menos 81, este también es menos 81, 81 aquí y 81 aquí abajo. Van coincidiendo todos estos elementos en N. Haciendo las operaciones que ubico, que esta parte se trabaja primero, multiplicado por esto, me da esta cantidad de 173,000 por aquí atrás. Por la parte de aquí adelante, puedo hacer el corchete multiplicado por estos 53,000 y tengo estos dos elementos. Todo este más todo este sumado me da el S99, el saldo insoluto del pago 99. Este saldo insoluto lo coloco aquí, ¿de acuerdo? Y como ya tengo la renta aquí, la renta 100, entonces, ¿qué hago? Pues, ¿qué va a pasar? Que esta cantidad, acuérdense, multiplicada por la tasa de interés, me da justo los intereses que genera. Si yo multiplico este 1,926,000 por la I, estos son los intereses que se están generando. Y se pueden asustar de una manera importante, porque de un pago de 53,530 que hago en el pago 100, de esos 53,000, 52,000 prácticamente son de intereses. Entonces, los primeros años y muchos años del pago de un inmueble se va prácticamente a pago de intereses. Nada más se está amortizando con 1,506 pesos la deuda. De tal manera que el saldo se ha modificado en una pequeña cantidad que se llama nada más 1,506. El saldo que me queda al pago 100 es 1,925,305 pesos. ¿Sí? Y para terminar esta parte de gradiente aritmético, vemos un cuarto y último problema. Dicen que para construir y poner una sucursal de una cadena de tiendas de autoservicio, se construye un fondo, cuidado, fondo de amortización, ¿sí? Voy a meter ese dinero mes con mes anticipadamente. Acuérdense, fondo lo relaciono con anualidades anticipadas y que crecen 200,000 pesos cada una, un gradiente de 200. Dice, la primera de las rentas será ¿de qué? Será de 2,500,000 pesos y va a ganar intereses a una tasa de 29.4% capitalizable mensualmente. Vamos a sacar datos. Primero, la N son 8, puesto que me están diciendo que hay que meter 8 rentas a ese fondo. La G es el gradiente y es positivo porque crecen en 200,000. La renta 1, como es una cadena de tiendas bastante fuerte, pues es capaz de ¿qué? De meter a ese fondo 2,500,000 pesos en la renta 1. La I estamos manejando capitalizable mensualmente, por eso dividimos entre 12, encontramos la tasa ya mensual y ya va equiparable. ¿Qué cosa? Los 8 meses que voy a incorporar la renta es mensual y la tasa también es mensual. Y trabajando entonces con la fórmula de fondo de amortización y
las mensualidades anticipadas. Acuérdense que era la misma fórmula, pero aquí en un fondo le voy a meter un factor de acumulación. Esto es un elemento nuevo que no lo teníamos en la fórmula de monto para anualidades vencidas en una tabla de amortización. Entonces, pues sustituyo ya mis datos. M, que es lo que estoy buscando, la renta, la N, ahora la estoy trabajando como 8, por eso me voy a 9, porque es N más 1. La I es ya la dividida entre 12. Y entonces aquí, esta N es directa, son los 8. Y aquí voy a trabajar 1 más la I, que es esta cantidad. Y haciendo operaciones. Toda esta parte de aquí atrás, ¿sí? Primero se hace esta operación, luego a eso se le resta este producto. Estos elementos se multiplican por 200,000 y se divide entre esto. Toda esta operación me está generando estos 6 millones de aquí atrás. Y estas operaciones de aquí adelante me están generando estos 22 millones. Por lo tanto, el monto que estoy esperando son 28,362,903 pesos. Y esto me están preguntando entonces, ¿cuánto acumula el fondo? Es esta cantidad. Y me están haciendo una segunda pregunta, ¿cuántos intereses se generan? Entonces, fíjense bien, ¿cómo sé cuánto? Este es el monto al final. ¿Cuánto sé lo que se ha depositado? Bueno, pues el total depositado es, voy a retomar elementos de progresión aritmética en suma de los n términos de la progresión aritmética. Esta fórmula, por eso les digo, mantengan sus formularios y ténganlos listos, porque es justo la suma de una serie de datos que vendría equivaliendo al total depositado en una progresión aritmética. ¿Cuántos n tengo? Tengo 8 dividido entre 2. El término primero, que fue la renta 1, son 2,500,000 y n menos 1 multiplicado por la diferencia que equivale al gradiente. Esta operación me está significando que la suma de los 8 depósitos equivalen ¿a qué? A 25,600,000. Y al tener esta suma, yo ya puedo determinar cuántos intereses se generan, porque los intereses, acuérdense que es el monto menos el capital. En este caso sería el monto menos el abono. El monto es lo que llegué a tener después de esos 6 meses. Estos son los abonos que se fueron haciendo y la diferencia entre ellos se llama entonces ahora los intereses. Es una buena opción porque los intereses ahora se están manejando como unos intereses de 2,762,903 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegamos en gradiente de tipo aritmético. Gracias.